Hola a todos, sean todos bienvenidos aquí a mi canal de YouTube. Yo soy Robson Jacobsen y ya sabéis que en este canal siempre estoy compartiendo temas relacionados con la visualización arquitectónica, los negocios que hay detrás de la visualización arquitectónica y también siempre estoy tratando de ayudar a arquitectos, a interioristas a crear renders que vendem sus projetos. Hoy, en este vídeo, quiero compartir uma questão que estou lendo já várias pessoas comentando em diferentes lugares da internet, não muita gente, não há uns poucos, pero poucos que fazem bastante ruído. E muita gente afirma que a visualização arquitetônica está morrendo. Então, claro, eu como tenho um negócio de visualização arquitetônica desde 2012, sempre vou detrás de los dados. Eu deixei há tempo de escuchar o que diz a gente e vou a verificar as fuentes e verificar os hechos. Todo o contrário de lo que muita gente diz, a visualização arquitetônica não está morrendo, está crescendo. Mira, quero compartilhar contigo neste vídeo alguns dados oficiais com fuentes oficiais para que puedas também verificar. Para que te hagas uma ideia, o crescimento anual previsto de la visualização arquitetônica é de entre 10,3% hasta 19,6%. ¿Y de onde sale esta informação? Pues mira, distintos informes del mercado estão situando el renderizado arquitetônico em crescimento de doble dígito. Aqui abaixo he puesto em pequenito as fuentes para que puedas encontrar, por exemplo, Data Intello, Architecture, Rendering, Software, Marketing, porque desde 2025 hasta 2034 há uma previsibilidade de crescimento, o Grand View Research, 3D Rendering Marketing, para que puedas verificar aí nestas fuentes. Então, diferentes informes de mercado, não um, nem dois, vários, prevêem um crescimento em estes números que estamos vendo aqui. E por que se basam nisso? Bueno, movimentos de mercado. Estas empresas llevan desde 2020, 2021 haciendo un seguimiento del mercado y por eso llegan a esos números. Entonces, por ejemplo, la economía mundial crece, hay un crecimiento previsto de la economía mundial para 2026 del 3%, para 2027 un 3,5%. Que hace el FMI, que es el Fundo Monetario Internacional. Mientras que nuestro sector de la visualización tiene un crecimiento 3, a veces 4, a veces 5% previsto. Crece el mercado de la visualización arquitectónica desde hace muchos años y la previsión hasta 2024 crecerá mucho más que la economía global, lo cual para nuestro sector es una buena noticia. Otra vez las fuentes, gente. El FMI, la economía mundial, Data Intello, el Grand View Research, que nos traen esos datos. Mira, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué el mercado, sería la pregunta, por qué el mercado de la visualización está creciendo? Simplemente por la cultura actual, porque la forma de las personas contratar servicios de arquitectura, de interiorismo, de decoración, de todo lo que tenga que ver con el mundo de la construcción ha cambiado. Hoy la gente es mucho más visual. Hay un estudio del MIT que nos dice que el cerebro humano, de hecho es una investigación que demostró que el cerebro puede procesar imágenes vistas durante apenas 13 milisegundos. ¿Qué quiere decir eso? Que em la prática, quando vais a fazer uma apresentação de tus projetos, já seja de arquitetura, de interiorismo, de engenharia, de lo que seja, um projeto. Quando este projeto está com imagens, quando tem uma diapositiva, uma apresentação, uma imagem de como vai terminar o projeto, isso vale muito mais que palavras, que planos, que qualquer outra informação que puedas dar. Isso é muito interessante. E isso está comprovado com estudos científicos, que as imagens têm muito mais impacto, incluso que os vídeos, contrariamente a lo que muita gente crê. As imagens estáticas são a melhor forma de vender projetos. ¿Por quê? Porque entram rápido, porque a pessoa lo entende assim.
antes de que abras la boca, la persona ya está entendiendo lo que está pasando en su proyecto. Y mira, en el sector de la inmobiliaria, la imagen ya forma parte de la compra. La gente ya no compra viviendas en que, por ejemplo, cuando entra en una página no tiene foto, no tiene renders, o sea, fotos o renders, o las dos cosas. La persona necesita ver el espacio. Entonces, hay situaciones muy comunes en el sector inmobiliario en que la vivienda que está a la venta está muy, muy fea, muy destrozada. Entonces, la renderización soluciona eso. Muestra cómo esta vivienda después de una reforma va a estar. Y eso aumenta las ventas, aumenta y acelera el proceso. Mira, el 81% de las inmobiliarias considera los renders o fotos muy útiles a la hora de vender sus proyectos. 50%, por ejemplo, valora los planos de planta, ¿no? Cuando hay en una inmobiliaria fotos y los planos, eso ayuda a vender más todavía. Y curiosamente, el 52% de los clientes que compró una vivienda en los últimos 5 años encontró primero online. Por lo tanto, el sector inmobiliario, el sector de las inmobiliarias necesitan tener imágenes para vender estas viviendas, ya sean fotos, ya sean renders. Pero claro, el problema es lo que digo, cuando la vivienda está en buenas condiciones, con fotos es suficiente. Cuando no está en buenas condiciones para vender viviendas usadas, que es lo que más se vende, necesitan mostrar cómo quedaría esta vivienda terminada después de pasar por una reforma, ¿vale? Esta fuente, gente, aquí abajo lo tengo citada, es el National Association of Realtors, que es de Real Time, ¿no? Real Estate, de 2025. Bueno, existe, por lo tanto, una oportunidad en el mercado de la renderización que es una oportunidad global, gente. Mira, la digitalización global y la necesidad de proyectos fotorrealistas de alta calidad impulsan la adopción masiva de tecnologías 3D en arquitectura e inmobiliaria. En 2025, la estimación del mercado, ¿por qué estimación? Porque no se sabe precisamente, ¿no? al céntimo cuánto que este sector generó, pero según los números, las diferentes fuentes, por ejemplo, Data Intel, Architecture Rendering Software Marketing, aproximadamente el mercado movió en 2025, el año pasado, 4.800 mil millones de dólares, el mercado de todo el mundo. Eso es un crecimiento del año anterior, que me olvidé poner aquí el número, que fue de 2.9 mil millones, ¿no? Ahí estamos en 4.8. Ha sido un crecimiento, pero impresionante. A mí me gusta esta frase, es una frase mía, que dice, mostrar es la otra mitad de pensar. ¿Qué es lo que pasa? Como la forma de comprar de nuestros clientes ha cambiado, el cliente necesita ver antes de comprar un proyecto, antes de firmar un proyecto, antes de comprar la idea. Entonces, para los arquitectos y para los interioristas, mostrar es la otra mitad de pensar. Ya no basta simplemente tener un proyecto hermosísimo en tu cabeza, seguramente sabrás hacer proyectos maravillosos, pero el cliente necesita entender eso. La renderización es básicamente el traductor del proyecto, de lo que está en tu cabeza, para que el cliente pueda entender en 13 milisegundos lo que tú tienes para mostrar. Por lo tanto, mostrar es la otra mitad de pensar. Entonces, la visualización convierte una idea abstracta en algo que el cliente pueda entender, comparar y decidir. ¿Vale? Eso es una tesis mía propia que llevo desarrollando desde 2012. Hemos visto esto en el mercado después de trabajar con más de 11,000 profesionales, formar en la renderización, atender a proyectos en más de 17 países. Esa es la conclusión. Es mucho, pero muchísimo más fácil vender un proyecto cuando el cliente entiende el proyecto. La renderización es eso, es el puente, es el traductor del proyecto. Entonces, cuando yo comencé a ofrecer servicios de renderización en 2012, el render era importante, era una ventaja competitiva, era un diferencial, ¿vale? Pero él tenía un problema, que muchos proyectos se defendían solo con los planos, se defendían con maquetas, con axonometrías, se podía perfectamente. Y además era caro generar un proyecto con fotorrealismo, era caro.
era lento, era menos acessível, por lo tanto, apenas um porcentaje pequeno de los estudios, de las constructoras usavam a renderização. E aún assim, teníamos um bom mercado. Se hacía bastante dinheiro em aquele momento. Pero el tema que o mercado foi evolucionando. E 3 cambios hicieron com que a renderização deixara de ser opcional e passaram a ser basicamente obrigatório para os que querem crescer neste mercado. 3 cambios. Primeiro, a cultura del scroll, ¿vale? Que es la gente está todo el día, no todo el día, no, pero la gente cuando tiene un tiempo libre está aquí en el feed de Instagram, de TikTok o de donde sea, viendo las redes sociales. La cultura del scroll, la cultura de visualizar. Y la gente está todo el día, dopamina. Y cuando ve algo que llama la atención, para el scroll y lo analizas. La atención se decide en segundos. Eso es muy importante. Según los datos de TikTok y de Instagram, la atención de la gente dura 3 segundos en las redes sociales. Entonces, ¿cómo vas a defender un proyecto? ¿Cómo vas a captar clientes en redes sociales si tu trabajo todavía no está con renders fotorrealistas, con algo que llame la atención de la gente? Ese es el problema. Cultura del scroll fue el primer cambio que hizo con que las imágenes dejaran de ser opcional para ser necesarias. No voy a decir obligatorias, necesarias. Segundo, la búsqueda digital. Como ya hemos visto, el 52% de la gente que encontró online la vivienda que compró, pues hizo búsquedas digitales, por ejemplo, en Pinterest, en Instagram, en fin, en los diferentes lugares en donde se publican imágenes de renderizado. Hoy, no voy a decir al 100% porque no sería verdad, pero la gran mayoría de la gente, cuando va a contratar un servicio de arquitectura, de interiorismo, de lo que sea, ya ha visto muchas imágenes de lo que más o menos le gustaría ver. Entonces, tienes que llegar preparado o preparada para hacer frente a esta situación. Si no llegas con buenas presentaciones, vas a tener un problema. Y el tercer cambio que hizo con que las imágenes dejaran de ser opcional y fueron más necesarias es que ahora, tanto generar renders con softwares especializados, ya sea V-Ray, D5 Render, Lumion, es súper rápido, súper fácil. ¿Por qué? Porque esos programas fueron actualizando, mejorando su flujo de trabajo y por cierto, tenemos las inteligencias artificiales que también generan buenas imágenes, si sabemos trabajar con ellas. Entonces, la producción visual ahora tiene menos barreras técnicas. Por eso, y de hecho eso es un estudio, una fuente que se llama NAR 2025, que habla sobre el contexto de adopción de la visualización dentro de los proyectos. Entonces, para resumir lo que estaba diciendo, el cliente ya no llega en blanco cuando te busca para hacer un proyecto. Ya llega educado o mal educado, que es lo peor de todo, normalmente llega mal educado visualmente. Para que te hagas una idea, mira, en el primer trimestre de 2024, que es el último dato oficial que yo he encontrado, ¿vale? Usuarios activos en Pinterest, 518 millones en todo el mundo. Mucha gente, pero mucha gente buscando imágenes de inspiração dentro de Pinterest. Não sei se has notado que em Pinterest todo o que aparece são imágenes generadas por inteligência artificiais. Imágenes promedio, imágenes não buenas. Lo cual para mim é uma grande ventaja, porque quando hacemos imágenes que são melhores que as que produz a inteligência artificial, temos uma grande ventaja competitiva. El 81% de los compradores que compran proyectos consideran los renders muy útiles y para los profesionales más todavía. Entonces, lo que decía, ¿no? Antes de hablar contigo, el cliente ya ha visto pues cientos de referencias de estilos, de soluciones para el espacio. Y ahora, hablando, porque claro, dentro de ese contexto está la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un acelerador de todo este proceso, pero el problema que tenemos es que la inteligencia artificial todavía no controla todo el proceso. De hecho, mira, Chaos Group y ArcTies hicieron un estudio con profesionales del sector, arquitectos, interioristas, en fin, y el 85% de los que usan la inteligencia artificial reporta ganancias de eficiencia, ¿vale?
Quiere decir, mira, los que comienzan a usar dicen, mira, oye, ha mejorado mi eficiencia, mi flujo de trabajo, lo que quizás me tardaba antes 2 días, ahora en medio día pues lo puedo presentar, lo cual, igual que aquí en nuestro estudio, usamos en parte del proceso, parte de nuestro flujo de trabajo, la inteligencia artificial. Ahora, aquí viene el problema. El 48% de los que fueron entrevistados, encuestados en este caso, dijeron que el resultado de la inteligencia artificial son inconsistentes o poco fiables, ¿no? Como un obstáculo. Eso es el mayor dolor que hay en el sector ahora mismo. Yo uso a diario la inteligencia artificial y, sinceramente, no siempre nos da buenos resultados. Hay veces que perdemos la paciencia con la inteligencia artificial por más que hagamos prompts muy específicos y profesionales. Entonces, está este problema. La IA puede ahorrar tiempo, pero todavía exige dirección, revisión y bastante criterio humano y profesional. ¿Por qué? Porque la visualización profesional tiene 2 capas. Primero, la producción, ¿no? Que es generar el render. Eso lo podemos hacer con software normal, motores de render, assets, inteligencia artificial, en fin, todo eso que ya sabemos, la parte técnica. Pero la segunda capa, y la más importante de todas, es la decisión, es el criterio profesional. El criterio, la intención, la narrativa visual, el storytelling, la composición, la coherencia, la lectura del cliente. Eso es demasiado importante. Si dejamos, por ejemplo, todo en manos de cualquier software o de la inteligencia artificial, vamos a tener renders mediocres, imágenes medias, por así decir, todo igual que todos, ¿no? Lo que el cliente ya ha visto siempre. Pero cuando nosotros hacemos una lectura del cliente, aplicamos nuestro criterio profesional, la intencionalidad, entendemos que el render tiene un objetivo de vender el proyecto, metemos dentro del render una narrativa visual, creamos la composición con una coherencia adaptada a lo que hemos visto en el cliente, ahí está el render. Y claro, este sistema que aplicamos de decisión se aplica a cualquier software, a cualquier inteligencia artificial. Claro, no cualquier inteligencia artificial, las que generan alguna cosa un poco más profesional. Y eso, gente, es impresionante. El problema es confundir imagen con intención, lo que mucha gente está haciendo, muchos profesionales que se están perdiendo con el problema de la inteligencia artificial. 69% de los que fueron entrevistados, que fueron encuestados, aseguran estar parcialmente satisfechos con resultados, ¿no? Lo que decía, poquísimos profesionales serios pueden decir así, no, yo estoy 100% satisfecho con eso, porque en el momento que comencé a aplicar inteligencia artificial, mis ventas de proyectos aumentaron 40, 50, 60%. Poquísimos pueden afirmar eso. Exactamente por este error que estamos diciendo de la intencionalidad. Entonces, el enfoque actual nuestro es el siguiente, la imagen el problema ya no será quién puede generar imágenes, porque con la inteligencia artificial cualquiera lo puede. Será quién sabe generar la imagen correcta, la imagen que vende proyectos. Ahí está el desafío que tenemos ahora mismo, gente. Y mira, el futuro no es ir contra la inteligencia artificial bajo mi punto de vista. Probablemente el uso de la inteligencia artificial en la arquitectura seguirá aumentando en los próximos 12 meses, en fin. De hecho, un estudio que hizo Chaos, que son los creadores de V-Ray, ¿no? de Corona Render, en fin, prevén, ellos tienen su previsión de que va a aumentar eso bastante. Un 74% para dentro de un año. Probablemente hoy, menos del 50% usa, quizás en un año 74%. Entonces, perfecto, no hay ningún problema. Nosotros también usamos la inteligencia artificial. El problema, gente, siempre va a ser eso. La oportunidad está en ser el profesional que sabe usar mejores herramientas sin perder el control, sin perder el criterio. Ahí está ahí está la oportunidad. Mira, he dejado esta última diapositiva. Si quieres sacar un pantallazo, ¿no? Una captura de pantalla, para ver las fuentes que he citado, de donde he buscado toda esta información que acabo de compartir contigo, ¿vale? Entonces, resumiendo, la renderización, la visualización no está muriendo, está creciendo. Todo lo contrario de lo que algunos afirman. Pero claro, es una minoría que afirma eso, por supuesto.
Pero ahora que has visto esta presentación, te voy a pedir que deje aquí abajo tu impresión sobre eso, tus comentarios. No lo que has leído, no, lo que has usado, lo que usas en tu día a día. Usando la inteligencia artificial que estás usando, ¿has visto mejoría en tus trabajos? ¿Has visto crecimiento? ¿Qué oportunidades ves en eso? Y por cierto, para terminar este vídeo, si quieres aprender a dominar la renderización con inteligencia artificial para meterla en tu flujo de trabajo, yo tengo una formación, yo tengo un curso en donde enseño las herramientas que nosotros usamos aquí en nuestro estudio para generar pues imágenes profesionales que venden proyectos usando la inteligencia artificial. Voy a dejar el enlace aquí en la descripción de este vídeo. Un fuerte abrazo y nos vemos en los próximos vídeos. Chao, chao.